Nosotros hoy vamos a responder la pregunta que está en nuestro boletín. ¿Por qué necesitamos volver una y otra vez a la mesa? En esa capilla número 29, nosotros pensamos sobre la Santa Cena, la comunión, y pensamos, ¿por qué necesitamos volver una y otra vez a la mesa? Si esa mesa es tan poderosa, ¿por qué volver una y otra vez? Leemos entonces 1 Corintios 11, 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Hoy nosotros vivimos en tiempos en donde parece no haber satisfacción, porque nuestros corazones siguen vacíos, pero también vivimos en tiempos donde históricamente hay más abundancia. Tenemos propagandas que nos inundan con el último modelo de celular, la última tendencia de la moda, el mejor coche, las mejores zapatillas para correr un maratón. Podemos tener todo lo más novedoso del momento. Tenemos abundancia de todo, y más en los Estados Unidos. Pero nada llena nuestra alma. Tenemos más y más y más, pero nada que llene nuestra alma. Nuestra alma siempre pide algo más. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que nuestra alma pide? Buscamos cosas que perecen en este mundo. Pero lo que nuestra alma realmente necesita es el pan que no perece, el pan de vida eterna. Y Jesús Cristo dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En tiempos como hoy y en nuestro contexto, esta declaración parece no tener mucho sentido porque muchos de nosotros no experimentamos hambre de verdad. Como decíamos antes, vivimos en tiempos de abundancia, tenemos mucho, pero en este tiempo nuestra primera preocupación no es el hambre de comida, pero material y superficial. Pero debemos recordar que en los tiempos de nuestro Señor muchos vivían en pobreza y tenían hambre de verdad. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de no entender qué es hambre de verdad. Hay una película llamada La Sociedad de la Nieve. Es basada en una historia real en que unos jugadores de rugby se encontraban en las cordilleras de los Andes porque su avión había se estrellado. En medio de esta tragedia, 16 jóvenes lograron sobrevivir 72 días en medio de tormentas, avalanchas y condiciones extremas de frío. Y en medio de estas condiciones extremas y en medio de la incertidumbre de cómo iban a sobrevivir, se estaba debatiendo una pregunta ética muy importante. ¿Hasta qué extremo nosotros llegaremos para sobrevivir? Estas personas estaban padeciendo hambre de verdad. En el contexto del pasaje podemos ver que previamente Jesús había alimentado a 5,000 hombres que lo seguían por las grandes señales que estaba haciendo. Y Jesús, teniendo compasión de ellos, porque ellos estaban como ovejas sin pastor, los dio alimento. Con 5 panes y 2 peces alimentó 5,000 hombres. Y los evangelios nos declaran de que habían sobrado 12 canastas de comida. Recuerden que en esa época la gente no comía hasta llenarse como nosotros hacemos hoy. Ellos comían únicamente lo necesario
para sobrevivir. Pero Jesús no venía a hacer la abundancia del pan material que nuestra carne necesita, pero Jesús vino a hacer el pan y el agua que sacia nuestra alma. Vino a ser nuestra salvación, nuestro sustituto y la satisfacción de la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Entonces Jesús dice en Juan 6:26, en la verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Nuestro Señor les estaba revelando algo increíble a la multitud. Ellos estaban buscando saciarse con el pan material, pero Jesús tenía algo más para ellos. Jesús les iba a revelar de que Él era el pan del vida, y el que cree en Él nunca más tendrá hambre ni sed. ¿Qué trae a luz esta revelación a nuestras vidas? Más importante que el pan que sacia nuestra carne, es el pan que da vida eterna a nosotros. En 1 Corintios 11, 24 y 25 dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Jesús, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces, como la Santa Cena es un sacramento, es una señal y un sello del Señor. Pero como una señal, ¿qué vemos en la mesa? La confesión de fe nos enseña que Cristo instituyó la cena para ser observada por la iglesia hasta el fin del mundo. La mesa es una señal visible e increíblemente espiritual, porque los elementos del pan y la copa nos ayudan a ver nuestro Señor y su sacrificio. El significado de la comunión es uno de los temas más controversiales de la historia del cristianismo, porque la Iglesia Católica Romana declaran que en la comunión el pan y la copa literalmente se transforman en la carne y la sangre de nuestro Señor. Y dentro de la Reforma también hubieron muchos desacuerdos sobre la comunión, porque reformadores como Zwingli argumentaban que los elementos eran simplemente representativos. Los elementos nos ayudan a ver el sacrificio de Cristo. Pero hay algo más. Otros como Calvino argumentaban que los elementos del pan y la copa son simplemente pan y copa, pero hay una unión espiritual entre el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros participamos de la comunión, estamos recordando la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo y la satisfacción de la ira de Dios Padre. Pero no solamente estamos recordando, sino que estamos entrando en comunión con Cristo, siendo alimentados por Cristo y con todos los miembros de su iglesia. Cada vez que participamos de la comunión, nosotros estamos recordando el Evangelio de Jesucristo. Pero la cena también es un sello. ¿Y qué está afirmando Dios en la mesa? La confesión nos enseña que la comunión sella los beneficios de Cristo a los verdaderos creyentes. Y eso significa que no es el pan que salva, no es la copa que salva por algún poder mágico, pero nuestro Señor
usa la mesa para nos decir algo. La redención de Cristo es suficiente y completa. Sus beneficios siguen siendo tuyos y no hay límite alguno. Esta declaración parece ser muy simple, pero es muy importante. Tiene implicaciones muy profundas para nuestras vidas como creyentes. Muchas veces nosotros actuamos como si nuestra salvación no fuese completa. Nosotros pedimos más porque no creemos que nuestra salvación es completa y el poder de Dios es completo. Actuamos como si los beneficios de la redención no fueran completos, como si el pan y la copa fueran migajas y gotas de salvación. Pero las Escrituras nos enseñan que todos los creyentes tienen todos los beneficios de Cristo. Tenemos a Cristo por completo. Seamos creyentes maduros o inmaduros, Cristo nos salvó. Tenemos que actuar de acuerdo con esta realidad. El sangre de nuestro Señor nos cubre completamente. Cristo nos lavó completamente de nuestros pecados. Entonces nosotros podemos vivir marcados por esta realidad. Pero una otra implicación importante de la comunión es que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. La mesa no repite el sacrificio, porque la Iglesia Católica Romana dice que cada vez que la misa es celebrada, el pan y la copa representan otro sacrificio, pero el sacrificio del Señor fue ofrecido una vez y para siempre. Este sacrificio no es repetido, porque cuando nosotros participamos en la comunión, es un recordatorio del verdadero sacrificio, el único sacrificio, el sacrificio perfecto y satisfactorio de nuestro Señor Jesús. Pero en la mesa nosotros también tenemos una bendición real, porque en la mesa Cristo alimenta a su pueblo. Y aquí está una verdad muy hermosa en la Confesión de Westminster. Los creyentes realmente y verdaderamente son alimentados de Cristo espiritualmente por la fe. No corporalmente, no físicamente, no mágicamente, pero realmente y espiritualmente los creyentes son alimentados por Cristo por medio de la fe en su sacrificio. Entonces la mesa no es un espectáculo religioso, no es solo memoria intelectual, solo nostalgia espiritual, sino que la mesa es Cristo realmente fortaleciendo a sus ovejas por medio de esta gracia ordinaria. Así como nuestro cuerpo necesita comida, nuestra alma necesita de esta gracia. Y es por esa razón que nosotros debemos volver a esta mesa para alimentar nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta verdad con todo que nos dice el mundo? El mundo está constantemente nos diciendo que tiene más y más para nos ofrecer. Nos quiere desnutrir al darnos abundancia que no tiene nutrientes espirituales. Siempre es más éxito, más dinero, más educación, más comida, pero menos nutrientes. Más teología, pero menos intimidad con Dios. Pero nuestro espíritu pide algo que no perece, algo que permanece. Nuestra alma pide volver al Señor, recordar de su sacrificio. Nuestra alma pide depender de Él únicamente, porque Él es nuestra roca fuerte. Y esto no lo debemos hacer con un corazón liviano o siendo hipócritas, no porque la mesa sea para creyentes perfectos, porque no somos perfectos, pero uno debe participar en la mesa porque tiene una verdadera comunión con Dios.
Entonces, hermanos y hermanas, ¿de qué estamos alimentando nosotros? Representamos a esa multitud de 5,000 hombres en que Cristo alimentó físicamente, pero seguían buscando de alimento perecedero. ¿O representamos a su pueblo que tiene pan y agua de vida eterna? A la oveja que tiene el buen pastor y que vuelve al pastor para tener su alimento espiritual. Si tenemos el pan de vida, no vamos a buscar el pan que el mundo ofrece, porque eso nunca va a saciar, pero vamos necesitados de su gracia, volvamos a la mesa reconociendo que afuera de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por su amor, gracias porque somos tus ovejas y porque tú nos alimentas en la mesa. Cuando comemos del pan y bebemos de la copa, somos alimentados espiritualmente por ti porque tenemos fe en el sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no buscar por alimentos perecederos, no buscarmos más dinero, más éxito, pero nos ayuda a buscar en ti, porque tú eres nuestro pan de vida eterna y nuestra agua de vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.